Hola, nosotros somos Morales Joaquín y Mateo Loaiza y en esta presentación vamos a explicar el tema de funciones de varias variables, que es una extensión natural de las funciones de una sola variable que ya conocemos. Acá podemos apreciar el índice, el cual está compuesto de 8 temas y cada uno de esos temas está dividido en más subtemas. Nos encontramos con funciones de varias variables, límite y continuidad, derivadas parciales, planos tangentes y aproximaciones lineales, regla de la cadena, derivada direccional y vector gradiente, máximos y mínimos, y por último, multiplicadores de Lagrange. Ahora sí, empezaremos con la presentación. En primer lugar, vamos con el concepto de funciones de varias variables. En lugar de depender de una sola variable, como f de x, una función de varias variables depende de 2, 3 o más. Por ejemplo, una función de dos variables la podemos escribir como f de xy. Esto significa que el valor de la función depende de dos entradas numéricas simultáneamente. Funciones de dos variables y sus gráficas. Un ejemplo clásico es f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si lo representamos gráficamente en el espacio tridimensional, obtenemos una superficie, en este caso un paraboloide. De este modo, pasamos de ver curvas en el plano a superficies en el espacio. Curvas de nivel. Una forma muy útil de estudiar estas funciones es a través de las curvas de nivel, que son las proyecciones en el plano xy de los puntos donde la función toma el mismo valor. Por ejemplo, si f de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, las curvas de nivel son circunferencias concéntricas. Este recurso es muy usado en mapas topográficos, donde las curvas de nivel indican las alturas. Funciones de tres variables y superficies de nivel. Cuando trabajamos con tres variables, por ejemplo f de x, y z, la gráfica directa es más difícil de visualizar, pero podemos entenderla a través de superficies de nivel, que son los conjuntos de puntos donde la función toma un mismo valor. Un ejemplo básico de esto es f de x y z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, cuyas superficies de nivel son esferas concéntricas. Y en último lugar tenemos las funciones de n variables, que finalmente para funciones con n variables, aunque no podamos graficarlas en el espacio, sí podemos analizarlas matemáticamente y entender su comportamiento mediante extensión de estos conceptos. Ahora seguimos con el tema límite y continuidad. En este segundo bloque vamos a hablar sobre el concepto de límite y continuidad en funciones de varias variables, una extensión de lo que ya conocemos del cálculo de una sola variable. Primero vamos a arrancar con la definición de límite en función de varias variables. En cálculo de una variable, el límite nos dice qué valor se aproxima la función cuando la variable se acerca a cierto punto. En varias variables la idea es la misma, pero ahora el punto se puede acercar desde infinitas direcciones. Por ejemplo, si tenemos una función f de xy, para estudiar el límite cuando xy se acerca a un punto a b, debemos considerar qué pasa al aproximarnos por cualquier camino en el plano. Límites laterales y existencia del límite. Un detalle importante es que, para que el límite exista, el resultado tiene que ser el mismo independientemente del camino que elijamos para acercarnos al punto. Si tomamos diferentes direcciones y obtenemos distintos valores, el límite no existe. Este criterio lo diferencia de los límites de una sola variable que solo tienen dos lados, izquierdo y derecho. Finalmente, tenemos la continuidad en funciones de dos variables. Decimos que una función de dos variables es continua en un punto cuando se cumplen tres condiciones. 1. La función está definida en ese punto. 2. El límite existe. Y finalmente 3. El valor de la función en el punto coincide con el límite. En palabras simples, no hay saltos, ni huecos, ni rupturas en la superficie que representa la función. Derivadas parciales. En este bloque vamos a hablar sobre las derivadas parciales, que nos permiten estudiar cómo cambia una función de varias variables respecto a cada una de sus variables independientes por separado. En primer lugar tenemos la interpretación geométrica de derivadas parciales. La derivada parcial de una función f de xy respecto a x se obtiene considerando y como constante y derivando respecto a x, es decir, cómo cambia la función moviéndose solo en la dirección del eje x. De forma análoga, la derivada parcial respecto a y considera x constante. Geométricamente, estas derivadas representan la pendiente de la superficie en la dirección de cada eje. En este ejemplo que se ve en la diapositiva, vemos que la función crece más rápido en la dirección y que en la dirección x, en donde la pendiente también es positiva pero más suave. Esto nos ayuda a entender cómo varía la función en distintas direcciones a partir de un punto. Estimar las derivadas parciales. Las derivadas parciales se pueden estimar usando incrementos pequeños en la variable que nos interesa, mientras mantenemos las otras constantes. Esto nos permite aproximar la pendiente de la función de una dirección específica sin necesidad de derivar automáticamente. Acá lo que podemos ver es cómo calcular derivadas parciales cuando tenemos la fórmula exacta de la función. Lo que hacemos es usar datos medidos y diferencias finitas. En el ejemplo, medimos la temperatura de una placa. Pasa de 50 grados centígrados a 52 grados centígrados, cuando aumentamos un poquito la x. Con eso calculamos que la derivada es 20 grados centígrados por unidad en x. Eso nos dice qué tan rápido está creciendo la temperatura en esa dirección.
Finalmente tenemos el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut establece que si las segundas derivadas parciales de una función son continuas, entonces el orden de derivación no importa. Es decir, para una función f de xy se cumpla que f de xy es igual a f de ix. Esto es fundamental para simplificar cálculos y garantiza consistencia de análisis de funciones de varias variables. Planos tangentes y aproximaciones lineales. Continuando con nuestra presentación, ahora vamos a hablar sobre los planos tangentes y las aproximaciones lineales, un tema que nos permite entender mejor cómo cambian las superficies y funciones de varias variables cerca de un punto. Planos tangentes a superficies. Un plano tangente es aquel que toca una superficie en un punto específico y se ajusta localmente a su forma. Si antes vimos cómo se comportan las curvas con rectas tangentes, ahora aplicamos lo mismo a superficies en 3 dimensiones. La ecuación del plano tangente utiliza las derivadas parciales de la función y nos indica cómo se inclina la superficie en cada dirección en torno al punto de interés. Esto nos da una herramienta geométrica para aproximar y analizar funciones complejas de manera sencilla. Linealización y aproximación lineal. La linealización consiste en usar el plano tangente para aproximar la función cerca de un punto. En lugar de trabajar con la función original, que puede ser complicada, usamos la aproximación lineal, que es más simple y nos permite calcular valores cercanos de manera rápida. Cuanto más cerca estemos del punto de tangencia, más precisa será la aproximación. Diferenciales, concepto e interpretación geométrica. Ahora, las diferenciales nos ayudan a medir cambios pequeños en la función cuando modificamos un poco a las variables independientes. Geométricamente, podemos imaginar el diferencial como la variación en la altura del plano tangente al movernos ligeramente desde el punto de tangencia. Las diferenciales son la base para muchas aplicaciones prácticas, como la estimación de cambios y errores. Propagación de errores usando diferenciales. Una de las aplicaciones más útiles de las diferenciales es la estimación de errores. Si nuestras variables tienen pequeñas incertidumbres, las diferenciales nos permiten calcular cómo se propaga ese error a la función. Esto es muy importante en ingeniería y ciencias, donde necesitamos controlar la precisión de los cálculos y de las mediciones. Finalmente tenemos la condición de diferenciabilidad. Para que todo esto funcione correctamente, la función debe ser diferenciable en el punto. Esto significa que sus derivadas parciales existen y que la función puede aproximarse bien mediante el plano tangente. Si la función no es diferenciable, el plano tangente no describe correctamente la superficie y las aproximaciones lineales pueden fallar. Continuando con nuestras presentaciones, ahora vamos a hablar sobre la regla de la cadena. Una herramienta fundamental para derivar funciones compuestas y entender cómo los cambios en una variable afectan a otra a través de funciones intermedias. El primer caso de la regla de la cadena, una variable intermedia, ocurre cuando tenemos una función compuesta con una sola variante intermedia. Por ejemplo, si z es igual a f de u y u igual a g de x, entonces z depende indirectamente de x. La regla de la cadena nos dice que para derivar z respecto a x, multiplicamos la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. Esto nos permite seguir la cadena de dependencias y calcular cómo cambia la función final cuando varía la variable original. En el segundo caso de la regla de la cadena, lo que vendría siendo múltiples variables intermedias, ocurre cuando una función depende de varias variables intermedias. Por ejemplo, si z igual a f de u y b y u igual a g de x, y b igual a h de x y, entonces z depende de x e y a través de u y b. La regla de la cadena nos indica que sumamos las derivadas parciales multiplicadas por las derivadas de variables intermedias. Cuando la derivada parcial de z respecto a x es igual a la derivada parcial de z respecto a u multiplicada por la derivada parcial de u respecto a x más la derivada parcial de z respecto a b multiplicada por la derivada parcial de b respecto a x, de esta forma podemos rastrear el efecto de cada variable sobre la función final, incluso en sistemas complejos. Funciones definidas implícitamente. Finalmente, la regla de la cadena nos sirve para derivar funciones definidas implícitamente. Si tenemos una ecuación que relaciona varias variables, por ejemplo f de x, y z igual a 0, y queremos conocer cómo cambia z respecto a x o y, usamos la derivación implícita junto a la regla de la cadena. Esto nos permite encontrar derivadas de funciones que no están expresadas de forma implícita, pero que cumplen cierta relación. En cierre de resumen, la regla de la cadena es clave para derivar funciones compuestas.
manejar múltiples variables intermedias y trabajar con funciones implícitas. Nos permite comprender cómo los cambios de una variable afectan a otra y facilita el cálculo de derivadas en situaciones complejas. Derivada direccional y vector gradiente. Continuando con nuestra presentación, vamos a explorar la derivada direccional y el vector gradiente, conceptos que nos ayudan a entender cómo cambian las funciones de varias variables en cualquier dirección. La derivada direccional mide cómo cambia una función si nos movemos en una dirección específica desde un punto. Piensen en estar sobre una superficie. La derivada direccional nos dice si vamos subiendo, bajando o nos quedamos en el plano, si caminamos en cierta dirección. Para calcular usamos un vector unitario que nos indica hacia dónde vamos. Por ejemplo, si la función es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado en el punto 1 y 2 y caminamos en dirección a 3 sobre 5 y 4 sobre 5, la derivada direccional nos da 22 sobre 5. Esto nos dice que en esa dirección la pendiente de la superficie es bastante pronunciada. En el vector gradiente es como un GPS. Nos dice en qué dirección subir más rápido en una superficie. Está formado por las derivadas parciales en las funciones respecto a cada variable. En 2 variables y en 3 variables se agrega la tercera componente. Sus propiedades son importantes. Siempre apunta hacia la dirección de máximo crecimiento. Su magnitud nos indica qué tan rápido subimos y es perpendicular a las curvas o superficies de nivel. Después, la relación entre gradiente y derivada direccional se puede calcular como el producto punto entre un gradiente y el vector que indica la dirección. Esto significa que si conocemos al gradiente podemos estimar cómo cambia la función en cualquier dirección que queremos, sin necesidad de derivar la función en cada dirección. Después, en gradiente y las curvas de nivel son las líneas donde las funciones tienen un valor constante. El gradiente siempre es perpendicular a estas curvas. Por ejemplo, si f de xy es igual a y cuadrado más y cuadrado, las curvas de nivel son círculos y el gradiente es 2x y 2y, apunta radialmente hacia afuera. Esto nos ayuda a visualizar la dirección de máximo crecimiento desde cualquier punto de curva. Después, en gradiente y superficies de nivel, para funciones de 3 variables, las superficies de nivel son los que mantienen un valor constante. El gradiente en cada punto es perpendicular a esa superficie. Por ejemplo, si f de x y z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, las superficies de nivel son esferas y el gradiente es 2x, 2y, 2z. Apunta hacia arriba, fuera desde el centro. Esto es útil en ingeniería, por ejemplo para campos de temperatura o presión. Continuando con nuestra presentación, ahora vamos a hablar sobre los máximos y mínimos de funciones de varias variables. En extremos de funciones de 2 variables, los extremos son 2 puntos donde una función alcanza un valor máximo y un mínimo local. Imaginemos que en una superficie los puntos más altos son máximos locales y los más bajos son mínimos locales. En la práctica, estos puntos nos ayudan a identificar condiciones óptimas o críticas en sistemas industriales, puntos criterios y clarificación. En los puntos de criterio son aquellos donde todas las derivadas particulares se anulan, es decir, f de x es igual a 0 y f de y es igual a 0. Estos puntos pueden ser máximos, mínimos o puntos de silla, donde una función sube en una dirección y baja en otra. Encontrándonos en el primer paso para entender el comportamiento de la función. El criterio de la segunda derivada. Para verificar los puntos criterios usamos el hessiano, que es una matriz formada por las segundas derivadas parciales de la función. Dependiendo del signo del determinante del hessiano y de las segundas derivadas, podemos determinar si el punto crítico es máximo, mínimo o un punto de silla. Este criterio nos da una forma sistemática de analizar una función sin depender solo de la intuición. Extremos locales y curva de nivel. Las curvas de nivel nos ayudan a visualizar los extremos locales. Los máximos locales son puntos donde las curvas de nivel forman círculos concéntricos, descendiendo hacia afuera, mientras los mínimos locales tienen círculos ascendientes que nos da una interpretación geométrica clara de los extremos. Después tenemos lo que vendría siendo extremos absolutos y optimización de dominios cerrados.
En problemas prácticos muchas veces trabajamos en dominios cerrados, como restricciones de un proceso industrial. Los extremos absolutos pueden estar dentro del dominio o en su frontera. Para encontrarlos evaluamos la función de los puntos críticos del interior y en los bordes del dominio. Esto garantiza que identifiquemos el valor máximo y el mínimo real que la función puede alcanzar dentro de las restricciones. Bueno, por último tenemos el método de Lagrange. El método de Lagrange nos permite encontrar los extremos de una función sujeta a una o más restricciones. La idea principal es combinar la función que queremos optimizar con la restricción usando un multiplicador. Esto nos transforma un problema con restricciones en uno sin restricciones, facilitando su análisis. Acá lo que hacemos es plantear el método de Lagrange. Tenemos una función f de x, y es igual a x menos y la restricción es el disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Lo que se hace es igualar el gradiente de una función con el gradiente de la restricción multiplicando por lambda. De ahí salen las ecuaciones: 1 es igual a 2 lambda x de y menos 1 es igual a 2 lambda de y. Resolviendo encontramos expresiones para x e y en términos de lambda. Después lo reemplazamos con la restricción para calcular el valor de lambda. Eso nos da los puntos candidatos. Después acá podemos evaluamos los candidatos para lambda es igual a 1 sobre raíz de 2. Encontramos un punto que nos da el valor máximo de la función, que es f igual a raíz de 2. Para lambda igual a menos 1 sobre raíz de 2, obtenemos otro punto que da el mínimo con f es igual a menos raíz de 2. Entonces el resultado final es que dentro del disco el máximo de la función es raíz de 2 y el mínimo es menos raíz de 2. En el ejemplo se ve que derivando primero x y en y después en y, o al revés, el resultado es el mismo. Esto nos simplifica mucho las cuentas en los problemas con las derivadas mixtas y es clave cuando trabajamos con las ecuaciones más complicadas. Y bueno, con esto ya terminamos el repaso de los temas de análisis matemático 2. La idea era mostrar que todas estas herramientas, desde planos tangentes, regla de la cadena, gradientes, hasta máximos, mínimos y Lagrange, no solo son fórmulas para memorizar, sino que nos ayudan a entender y resolver problemas que más adelante vamos a ver en la carrera. Así que nada, nos despedimos y muchas gracias por escuchar.